Se trata de José Luis Criado. José Luis, para los que habéis asistido a los congresos presenciales de AIAFA en distintos países, pues ha sido un colaborador muy, bueno, es una parte importante para el desarrollo de AIAFA en Latinoamérica. José Luis es fundador de José Luis Criado Mobility Consultants. Tiene una experiencia de más de 33 años en gestión de flotas y movilidad. Es director del Instituto de Empresa Mobility Lab y también del LATAM Mobility Lab del Instituto de Empresa. Es coautor del libro blanco del renting y ha recibido premios de reconocimiento tanto a nivel internacional con el International Fleet Hall of Fame en 2016 y también el año pasado el cuadro de honor de las flotas que otorga ECFA en España. Entonces, os dejo con José Luis Criado. Adelante, José Luis. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a Jaume y Víctor por la invitación y desde luego a la organización. Es decir, me encanta que finalmente AIAFA tenga su congreso virtual, aunque debo decir que me divertía muchísimo más cuando estábamos en persona y yo le hablaba a caras delante y no a un puntito que se enciende en la pantalla. Pero bueno, dicho eso, como sé que tenemos poco tiempo, voy a ver si sé compartir la pantalla. Y lo que quiero hablar un poco son los retos de la gestión en la movilidad en estos tiempos, por decirlo de alguna manera. Perdonar mis fotos a la derecha con un poquito de humor, lo que quiero mostrar ahí que la movilidad siempre ha estado cambiando, nunca ha estado estática y desde luego, por lo tanto, la propia movilidad o la gestión de la movilidad también cambia. Lo que empezaría diciendo que nos vamos a referir exclusivamente a la movilidad corporativa. Es decir, no vamos a hablar ni discutir de la movilidad fuera de las empresas, o sea, la movilidad pública o del transporte público o nada de eso, simplemente a la movilidad y los vehículos de las propias empresas. Desde luego, los cambios están afectando a toda la cadena. Entonces, realmente afectan a las empresas, sin duda afectan y están cambiando los conductores y empleados, los hábitos y sobre todo las actitudes de las personas. Por supuesto que están cambiando también y tienen varios retos los proveedores clásicos y toda una serie de proveedores nuevos, de nuevos servicios que están apareciendo, en general, fruto del avance tecnológico. Y bueno, por supuesto, todo eso cambia el papel del gestor de movilidad, es decir, lo hace cada vez más complejo, cada vez más estratégico. Yo creo que casi todas las empresas, sobre todo las que tienen flotas importantes, han sido conscientes y ahora muchísimo más del papel estratégico que tiene la movilidad. De hecho, varias empresas que conozco cuando vino el tema de la pandemia el mes de marzo y se crearon comités de crisis para ver cómo se organizaban en la nueva situación, el gestor de movilidad tenía un papel importante justamente en decir cómo seguimos de aquí en adelante. Pero de alguna manera, si tuviéramos que, o si tuviera, por lo menos en mi opinión, que definir un reto, ¿cuál es el reto más importante que tenemos o tienen todas las partes involucradas en la gestión de movilidad? Yo creo que doy marcha atrás. Es decir, hace 6 meses, cuando empezamos con este maldito bicho, y perdonar la palabra que le tengo poco cariño, es decir, pensamos que esto iba a durar 2, 3 meses e íbamos a volver a lo anterior, a la situación anterior. Lamentablemente vemos que este tema va para bastante más largo y que lo que va a suceder o vamos a tener como movilidad cuando esto pase o cuando esto se suavice, no va a ser otra vez el año 2019. Va a ser algo diferente. Y yo creo que el reto más interesante
es lograr entre todos que ese algo diferente sea algo mejor. Eso para mí me gustaría que, y de hecho sé que está en la cabeza y está en la forma de pensar de tantos, muchos gestores como en las propias empresas. Y por supuesto, esto no es ninguna novedad, el gran facilitador de todos los cambios es la tecnología. La tecnología es lo que nos permite que muchas cosas que antes no eran posibles, ahora lo son, cosas que antes no eran rentables, ahora lo son, cosas que antes eran muy caras, ahora sean mucho más económicas. Es decir, el facilitador realmente de todos los cambios, sin ninguna duda, es la tecnología. Dicho eso, por centrarme en esos cuatro jugadores, aunque por supuesto los jugadores en la gestión de movilidad son muchos más, y empezando por la empresa, yo creo que la empresa es una de esas instituciones, los que tenemos algunos años lo hemos vivido, es decir, ha ido cambiando. Y por marcar, bueno, un punto de inflexión, es decir, hace literalmente 50 años, en 1970, un premio Nobel de Economía que se llamaba Friedman definió como el objetivo de la empresa maximizar el beneficio de los accionistas. Bueno, eso tuvo su impacto, de hecho tiene su importancia y desde luego es cierto, pero lo que la sociedad fue aprendiendo es que solo en parte. Las empresas han ido evolucionando y el primer paso que vivimos todos es que la empresa se dio cuenta que no solamente tiene que maximizar el beneficio de los accionistas, y como digo, el primer paso fue también el de los empleados. Es decir, si los que tengan mi edad y puedan recordar, empezaron grandes olas de cursos de formación. Por ejemplo, en el tema de las flotas, yo creo que lo más visible en los últimos 20 y tantos, 30 años ha sido el concepto de la seguridad, cómo la seguridad se convirtió en una prioridad importante en la gestión de las flotas. Y al final de cuentas era ese principio básico que la empresa se dio cuenta que es muy cierto, eso de que un empleado feliz produce más que un empleado infeliz. Y no tiene que ser más complicado de eso. El siguiente paso fue que la empresa también tiene unas obligaciones con respecto a la sociedad, y por no alargarme, el cuarto, es podemos llamarlo planeta, podemos llamarlo cambio climático o medio ambiente. El hecho es que hace ya muchos años las empresas empezaron a tener ese sentimiento de responsabilidad corporativa, responsabilidad social corporativa, que en principio era un papel, pero poco a poco lo que ha ido sucediendo es que las empresas han ido interiorizando en el modelo del negocio, es decir, ser beneficioso para el planeta no tiene que ser un costo, tiene que ser parte del modelo de la empresa y tiene que ser rentable. Así como es rentable beneficiar en lo posible y tratar bien a los empleados y también tener un efecto positivo en la sociedad. Todo eso, y es el resumen que termino con el tema de la empresa, tenemos que lograr que sea parte del modelo de negocio de la empresa y que sea rentable. Si no, no vamos a tener realmente éxito. Otro cambio que, por supuesto, y también reto es, como conductores y desde luego como empleados, hemos cambiado sobre todo de actitud. Los hábitos también, pero sobre todo de actitud. La movilidad, una de las cosas que ha sucedido ya en muchos países de forma formal, ya no es la movilidad de los coches de empresa, es la movilidad de los clientes, es la movilidad de los proveedores, es la movilidad de todos los empleados de la empresa. Y tanto la movilidad de trabajo, digamos, como la movilidad privada para ir y volver al trabajo. De hecho, en muchos países es hasta un programa obligado de empresas de determinado tamaño. Y esa actitud que tiene el empleado o que tenemos todos como conductores, al final de cuentas empieza a ser importante para la empresa. Y voy a usar un ejemplo muy simple. Con el tema de la seguridad, fue el primero que se vio. A un empleado, un conductor, le gusta que su empresa se preocupe por él. Y curiosamente, que se preocupe por él es buen negocio,
porque choca menos y tiene menos siniestros y ahorra de muchísimas formas. De la misma forma, ese empleado le gusta enorgullecerse de la postura o el posicionamiento de su empresa con respecto al medio ambiente y no avergonzarse de eso. Yo creo que eso ahí, con todas estas cosas me refiero que la empresa tiene que interiorizar en su modelo de negocio todos estos posicionamientos. Después tenemos también los cambios y los retos de los proveedores, ya sean los clásicos o los nuevos. Es decir, todos sabéis que inicialmente la empresa trataba, y en muchos mercados en buena forma todavía lo hace, directamente con todos sus proveedores, es decir, compra el coche, lo repara, lo asegura, pero poco a poco, en las últimas décadas, nació el producto de, llámese renting, o cost and hire, o full service lease, o el nombre que cada uno de los mercados tenga, pero digamos, estas empresas de gestión de flotas, que lo que le han dicho o han creado como producto es la capacidad de agrupar, de aglutinar todos estos servicios y decirle a la empresa, yo me especializo en manejar estos servicios, tú externalízalo conmigo. Y ese sistema funcionó muy bien. Es decir, en países de Europa y de Norteamérica prácticamente la inmensa mayoría de las flotas externaliza los servicios. En Latinoamérica, en diferentes niveles, en diferentes países, la penetración es realmente bastante mixta. Pero lo que ha sucedido en los últimos años es que, bueno, pues con la tecnología ha salido un montón de nuevos servicios y han venido un montón de nuevos proveedores, de todos los colores, ya sean de seguridad, ya sean acabamos de ver de telemática, de gestión de datos, de car sharing, hasta de patinetes o de aparcamientos. Bueno, pues el gestor de flota o la gestión de flota se encuentra que de vuelta tiene un montón de proveedores. Ahora, esto es mi opinión. En mi opinión, la empresa va a querer volver a tener un proveedor al cual le pueda externalizar casi todos los servicios que tienen que ver con la movilidad de su personal. Entonces, por lógica, las empresas de gestión de flotas o administración de flotas son las que están en una proposición de privilegio para lograr esa situación. Ahora, no tiene por qué ser así. Conozco empresas de leasing o de renting, digamos, que están muy abocadas a desarrollar y a conseguir dar ese servicio mucho más completo. Otras prefieren no quedarse en un nivel, digamos, más estrecho de servicios. Bueno, pues veremos lo que pasa en el futuro. Lo que sí está claro es que la gestión de flotas incluye cada vez más servicios. Y ese, desde luego, es un reto y un desafío. Y después tenemos al gestor de flotas, que es el que tiene que poner sentido en todo esto. De alguna forma, los que me habéis escuchado alguna vez en otras reuniones de AYAFA, me habéis oído hablar de que el gestor de flotas es como un malabarista haciendo equilibrio con todo esto. Y ahora, con el tema de la pandemia, le agregamos que además está en una cuerda floja y tiene que convertirse en un experto sanitario. Pero lo cierto es que esta función ha cambiado. Lo que era, si hablamos hacia tiempo atrás, el señor lo que ahora es un gestor de movilidad, hace unos años o unas décadas en la empresa, era el señor de los coches. Era el señor que compraba los coches y sus proveedores principales eran el fabricante o el concesionario, y todo lo demás tenía un peso mucho menor. Poco a poco, el gestor de flotas o el gestor de movilidad tuvo que ir especializándose en muchísimos más campos, que no voy a relatarlos ahora, pero vamos, tiene que ser experto, como digo, en coches, en talleres, en seguros, en política fiscal, en neumáticos, en seguridad, y bueno, y la lista es francamente inacabable. Y últimamente, como decía, también bueno, pues en temas sanitarios, aunque es triste así decirlo, pero bueno, es la realidad. Y como decía antes, la tecnología es el gran facilitador del cambio. Lo que hemos visto es que primero se conectó
las personas y las carteras. Cuando me refiero a las carteras es el dinero. Empezamos a conectar nuestros dineros. La conectividad de las cosas, o sea, de los coches en lo que nos afecta, fue más lenta, no porque tecnológicamente fuera más lenta, sino porque tuvo más frenos, ya sean regulatorios, de privacidad, y en diferentes mercados hubo todo tipo de frenos, pero no nos debemos confundir, viene y llega, y cada vez más se convierte en esencial y en estratégica. Y después está, por supuesto, el paso a la electricidad o a la movilidad limpia, que la podemos definir como querramos, pero lo cierto es que todos queremos una movilidad limpia, segura y accesible. Y aquí me atrevo también a hacer una anécdota cuando decía que el gestor de flotas antes era el que compraba los coches. Bueno, pues el costo de la flota hace 40 años era el costo del coche que se compraba. No se medía más allá de eso. Es decir, yo quería una flota más cara, compraba un coche más caro. Quería una flota más barata, compraba un coche más barato. Con el tiempo fuimos aprendiendo todos y llegamos al concepto del TCO actual, que es realmente medir el costo operativo de toda la vida del vehículo. Y aquí me atrevo a hacer una sugerencia que lamentablemente no muchas empresas todavía siguen, pero espero que sean crecientes, y es que tenemos que, cuando hacemos el cálculo de un coche, tenemos que incluir el costo del impacto medioambiental. Cuando decimos el coche eléctrico o el coche híbrido es más caro que el coche de gasolina, no voy a discutir ese tema ahora porque caso a caso es distinto y hemos oído muchas opiniones. Pero lo que sí quiero decir es que cuando midamos el costo de un coche de gasolina, tenemos que incluir el costo medioambiental. Si no, nos estamos engañando y toda la coherencia la estamos perdiendo cuando decíamos que la preocupación y la misión de la empresa incluye también el medio ambiente. Y con eso vamos terminando, porque si no, mi amigo Jaume se me va a empezar a enfadar. Entonces, voy a hacer simplemente 30 segundos y termino. Esta es una foto que me encanta, que algunos la habrán visto antes, una foto de París en el año 1900 y en el año 1915. Es prácticamente la misma calle porque se ve la ópera al final. Lo que quiero hacer con esto es un homenaje a nuestros abuelos. En la foto de arriba vemos que en 1900 eran todos coches de caballos y había un automóvil que es el que está en el circulito rojo. En la foto de abajo, 1915, todos los coches son automóviles y encontré en la foto 2 coches de caballos. En 15 años se transformó así. Y eso es lo que nuestros abuelos lograron hacer y desde luego no creo que nosotros seamos ni de cerca tan rápidos. Pero esta misma gente, en este mismo periodo, una casa media, digamos de París, de una clase media, pues en esos 15 años esa casa tuvo agua corriente, además del automóvil, tuvo electricidad, tuvo radio, tuvo teléfono. Lo que intento decir con esto es que no nos asuste el cambio. Hemos estado cambiando siempre y nuestros abuelos no lo hicieron nada mal, a pesar que nosotros pensemos que lo hacemos mucho mejor porque somos más modernos. Y con esto termino diciendo, quizás tratando de decir, si algo quisiera que quede de lo que he tratado de contar esta tarde, es ese reto que tenemos que lograr entre todos, que esa movilidad diferente que vamos a tener en el próximo futuro, tenemos que lograr que sea mejor. Pues Jaume, con eso yo termino. Si queréis... No te vayas muy lejos, que luego... No me vayo, no me voy. ¿Ya dejar de compartir? De acuerdo, gracias José Luis. Como siempre, muy interesante, muy didáctico, instructivo y es agradable de escuchar tu línea argumental.